Ya lo habíamos anunciado, vamos a conversar a esta hora con Mauricio Duche, académico de Derecho de la Universidad Diego Portales, integrante además de la Comisión Reforma de Carabineros. Mauricio, muchísimas gracias por este contacto con la prueba de ADN. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, a ver, ya te voy a preguntar en qué está la reforma a Carabineros, pero primero tu mirada de lo que pasó el viernes y lo que ha seguido pasando desde el viernes hasta ahora. Bueno, no voy a innovar mucho probablemente lo que han conversado con otras personas, obviamente gravísimo e igualmente grave desde el punto de vista del proceso de reforma o institucional es lo que ocurrió después de los hechos, ¿cierto? Es decir, lo que aparentemente sería un cierto encubrimiento institucional. Y yo también encuentro muy mala la señal política que dio el gobierno en demorarse tanto en salir, porque uno entiende que la autoridad civil no se case con una versión temprana de los hechos para no cometer errores, pero lo que uno espera en una sociedad democrática es que frente a hechos tan graves, muy rápidamente la autoridad policial y la autoridad civil salgan a dar garantías de que esto se investigará y que si es que se determina responsabilidad se van a aplicar sanciones, pero tuvimos que esperar hasta el día siguiente, ¿cierto?, para escuchar un pronunciamiento y relativamente ya pasado mediodía. Entonces da una mala señal, por así decirlo, de cómo se ha llevado la relación entre autoridad civil y policía en Chile, que tal vez parte de lo por qué no hemos podido avanzar en una reforma, a pesar de que llevamos años discutiendo esto. Años, y en el último año particularmente, después de que empezamos con el estallido social, a ver estas manifestaciones cada día más recurrentes, cada día más duras y con hechos y actos también muy graves y muy reprochables. ¿En qué va hoy día la reforma a Carabineros? Ustedes han trabajado, entiendo que se han hecho propuestas, pero la verdad es que todavía no vemos una reforma real. Lo que sí hemos visto son nuevos protocolos, que se han comprado cámaras, que se han comprado cascos, pero reforma a la institución aún no. Sí, y déjame acotar algo. Obviamente el estallido dejó de manifiesto muchas carencias de la policía que hicieron más urgente el proceso de reforma, pero a mí me gusta siempre decir que el estallido no es la causa de la reforma, la causa o la necesidad de la reforma viene de mucho antes, incluso antes del Paco Gate, digamos, porque claro, se tiende a pensar que esto es solo por el estallido. No, la verdad es que nuestra policía de Carabineros presenta problemas serios de desempeño, de control o autonomía excesiva e incluso de legitimidad que vienen desde antes y hay que corregir. Entonces, a veces se polariza el debate como pensando solo la respuesta al estallido. Obviamente el estallido mostró cosas feas, pero esto es mucho más profundo y de más largo aliento que lo del estallido. Ahora, por eso mismo también las propuestas de reforma vienen desde el inicio de este gobierno. Acuérdense ustedes, cuando asumió el gobierno se crearon varios acuerdos transversales. Uno de ellos fue un acuerdo de seguridad pública, ¿cierto?, en donde se hicieron cerca de 100 propuestas de reforma carabinera en 2018. Luego vinieron estas dos comisiones, una que yo participé que funcionó al alero del Senado, relativamente transversal políticamente, con gente técnica, transversal de senadores, porque eran los senadores de la Comisión de Seguridad Pública, y paralelamente el gobierno armó otra comisión, donde también fue bastante transversal, y ambos coincidimos en que había que hacer reformas importantes a la policía, pero también a la autoridad civil que está a cargo de la policía. O sea, parte del problema es que en Chile no tenemos una autoridad civil que efectivamente esté en condiciones de ejercer el control que en una sociedad democrática se requiere de las policías, que esté en condiciones de llevar adelante una política policial de largo aliento y no simplemente una reacción como un poco hemos venido haciendo en los últimos 30 años, que básicamente quién pelea más por quién tenía más nuevos carabineros, más presupuesto y reformas legales para facilitar el trabajo a las policías y no una política policial, que es tal vez lo que nos tiene hoy día donde estamos, o sea, una policía que no evolucionó porque no ha habido política policial, sino discusión de cuánto más le da, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay cambios importantes y eso se ha avanzado poquísimo. Lo que hay hoy día en el Parlamento son un par de proyectos que nacieron más bien al alero de las propuestas del 2018, que están un poco desfasadas, ¿cierto?, y que además no tocaron con profundidad todos estos temas. Por ejemplo, no se hacen cargo de la autoridad civil, que como digo, sin esa pata, tú, por más controles legales que pongas en la ley, si luego la autoridad civil no tiene la capacidad técnica, no tiene los equipos, no tiene una política policial, la van a tapar con Excel y documentos y cero posibilidad de control, de verdad, que es un poco como operamos hoy día. Sí, abogado, acá vamos, bueno, todos los caminos conducen a Roma y parece que todas las cosas que pasan conducen a ese último horizonte que está presente, pero a la vez súper lejano, que es la reforma a la policía uniformada. Entonces, hay dos preguntas en una. Una, ¿qué pasaría en el intertanto una vez que ese anuncio se concuerde, supongamos teóricamente una reforma que se acuerden todos los puntos en discusión? ¿Qué debería pasar en el intertanto? Porque también hay un problema inmediato, o sea, las policías están actuando con todos los problemas que tenemos. Vemos que un carabinero de 22 años es el que provoca este incidente que además complica políticamente a Carabineros, al gobierno, en fin, y vemos que hay manifestaciones que nos recuerdan lo que pasó a partir del 18.
¿Qué debería contener o qué debe contener esta reforma policial, aparte de lo que ustedes nos han enunciado de precisamente que la autoridad civil tenga un control y una política policial? El tema del el profesionalismo de la policía, la formación no solamente en temas tácticos, sino a lo mejor en derechos humanos. ¿Cuáles son las cosas esenciales, lo que no debería faltar y la urgencia que tiene? Sí, o sea, a ver, ahí tú tocas varias de las cuestiones que están en todos estos proyectos de reforma donde hay bastante consenso. Yo te diría, por ejemplo, está todo el tema de formación policial que implica, ¿cierto?, la gestión del sistema educacional, cuáles son los procesos formativos, la estrategia formativa, qué contenido, está todo el proceso de reclutamiento, que esto es un tema serio hoy día, ¿cierto? Esto se conoció este año que no había postulantes suficientes para llenar los cupos, pero la verdad este no es un problema de este año, sino que este es un problema que se ha venido presentando en el tiempo. ¿Por qué? Porque probablemente la carrera policial actual no es muy atractiva para los jóvenes hoy día, ¿cierto? Y no solo por la alta exposición y la complejidad de la pega que tiene que hacer un policía, es una pega difícil, ¿cierto?, sino también porque no es una carrera muy atractiva, por ejemplo, porque tal vez hay en Chile 2 escalafones muy diferenciados, ¿cierto?, con privilegios, con remuneraciones, con reconocimientos muy distintos, ¿cierto?, en donde tal vez el carácter militarizado y extremadamente jerárquico de la institución hace que, ¿cierto?, tú tengas que, ¿cierto?, tragarte muchas cosas, ¿sí?, si es que quieres prosperar en la carrera, donde hay poco mérito, etcétera, etcétera. Entonces hay toda una línea con el tema formación, reclutamiento, ¿cierto?, entenderlo más. A veces, mira, se han planteado a propósito de esta cuestión, bueno, hay que hacer un cursito de Derecho Humano. Es que no es un cursito de Derecho Humano. Aquí hay que rever todo el proceso formativo. Piensa tú que muchos de estos jóvenes, que tú dices, un joven de 18, 19 años entra a la policía, probablemente con déficit de formación más o menos importante, en un año es capacitado, en programas más de capacitación que ponen fuerte énfasis en doctrina institucional, actividad física, ¿cierto? Y luego eso tú los mandas a la calle a administrar problemas súper complejos, ¿cierto?, en donde tienes una sociedad súper demandante que no está dispuesta, ¿cierto?, a que te afecten tus derechos, pero donde hay problemas, ¿cierto?, de violencia a veces, ¿cierto?, de delincuencia, severo. Entonces, sí, además afloran acá demandas internas y vemos que los suboficiales, cada vez que pasa algo, sale el tema del escalafón único, por ejemplo. Bueno, es un tema que yo creo que hay que discutir y no se ha puesto sobre el tapete. O sea, que más allá de esto, porque es formación, especialización, carrera funcionaria, ¿cierto?, hay todo un tema de cuán paritaria queremos que sea una institución. Hoy día Carabineros tiene, creo que menos del 19% de sus integrantes son femeninas y probablemente el tope para la carrera de las mujeres en Carabineros ha sido intensísimo. Pero más allá de eso, de todas estas cuestiones que te puedo listar, que están en todos los informes, hay 2 o 3 preguntas claves que no hemos puesto sobre el tapete. ¿Cuán militar tendría que ser o no una organización de una policía para futuro, ¿cierto? ¿Cómo debiéramos estructurar esa policía? ¿Tiene sentido tener 2 escalafones tan claramente diferenciados y no más bien ir especializando por funciones de acuerdo al mérito y con programas de capacitación que se van dando permanentemente en el tiempo? ¿Cuán descentralizado o no? ¿Cierto? ¿Cuán cercana a la comunidad? ¿Cierto? ¿Cómo le atribuyes tus funciones? ¿A quién pones como el cliente central del trabajo policial? Son preguntas súper importantes. Yo tengo algunas intuiciones, ¿no? Yo no quiero imponer ninguna respuesta, pero te digo, ese es el tipo de cuestiones que hay que discutir para configurar una policía. Tenemos que llegar a un cierto acuerdo hacia dónde queremos avanzar y luego vienen todas las cuestiones. Pero el problema es, yo creo, nos hemos apurado en cambiar algunas cuestiones particulares sin esta visión, por así decirlo, de fondo. Y claro, por cierto, todos estos cambios parciales que pueden ayudar en algo, en mi experiencia, tienden a ser absorbidos por las culturas institucionales y al final del día todo cambia para que nada cambie. Sí, estaba pensando justamente a propósito de lo que tú dices, Mauricio, de que parecen haber 2 dimensiones acá. Una que es más simbólica. Hay gente que piensa que Carabineros es una institución que ya está asociada en la mente de mucha gente a no solamente los casos del último tiempo, sino además la dictadura, y quizás sea momento, dicen muchos, de refundarla, entendiendo por tal cambiarle el nombre, los colores, los símbolos, ¿cierto? Pero parece que la dimensión simbólica, si no va acompañada por un cambio que podríamos llamar paradigma, doctrina, no sé cómo llamarlo. Por ejemplo, tú dices, ¿cuán militarizada la queremos? Yo pienso, ¿cuál es la alternativa? Más ciudadana, involucrada con las comunidades, ¿qué ejemplos podemos ver? Yo entiendo que en Inglaterra, por ejemplo, hace décadas atrás, se instauró esta idea del policing by consenting, esta idea de que la acción de la policía solamente estaba legitimada en la medida que
fuese aceptada por la comunidad sobre la cual recae esa acción policial. En Estados Unidos tienen en algunos lugares una visión similar. ¿Qué doctrina crees tú que es la que podría reemplazar a la de una policía militarizada como la que tenemos nosotros? Yo creo que la doctrina tendría que ser de una policía civil fuertemente profesionalizada, ¿cierto? Que se someta a controles externos, que no deliberante, jerárquica, ojo, ¿cierto? Que no sea militar no quiere decir que no sea jerárquica. Probablemente estos mismos ejemplos de policía que tú mencionas tienen jerarquía. Entonces claro, no hay que confundir la militarización o la cultura militar con una institución que tal vez por esencia tendrá que ser jerárquica. Ahora, como te digo, yo creo que esto es un debate abierto y es legítimo tenerlo. Yo estoy persuadido de muchas opciones. ¿Por qué? Porque las experiencias del derecho comparado, como tú dices, son súper variopintas. Aquí hay de todo. Las experiencias de cambio también parece que muestran resultados muy variopintos. Pero a mí lo que me interesa es, ¿cierto?, que de una vez por todas asumamos una discusión sin prejuicios, lleguemos a un cierto acuerdo político de dónde está el norte y a partir de eso tú tienes que generar una gestión del cambio orientada a esto. Mauricio, y no veo que nada de eso haya ocurrido en todos estos años. Yo estoy súper de acuerdo con todo eso que tú planteas, pero no deja de inquietarme qué se hace en la transición, qué se hace en lo inmediato. ¿Cómo hoy día se le da garantías, por ejemplo, a las personas que viven en Plaza Italia, a los comerciantes que están volviendo a abrir, que van a poder seguir teniendo abiertos sus locales? ¿Cómo se controlan las manifestaciones que no tienen un líder con quien interlocutar, que no vienen precedidas por pedir una autorización? Con esto te quiero decir que por un lado está la mirada de qué hacer con la policía, pero por otro lado también está la mirada de qué estamos aportando cada uno como sociedad, me imagino, porque el contexto es tremendamente difícil. Nada de esto resuelve finalmente lo que estamos hablando, el enfrentamiento en la calle de ese manifestante con ese carabinero, policía, como uno le quiera llamar. Hoy día hay una predisposición mutua que es muy peligrosa y que termina teniendo estos hechos muy lamentables, repudiables, que no deberían pasar, por supuesto, pero no sé qué se hace en la transición. No, yo creo que, punto uno, esta es una reforma que efectivamente va a tomar mucho tiempo, por tanto, esto no es una reforma para decir mañana se va a resolver de manera eficaz, ¿cierto?, el control del orden público. Eso no existe en ningún lado, y sería ingenuo pensarlo. Pero a partir de definir un horizonte normativo, por así decirlo, tú luego puedes empezar a priorizar cambios que son más urgentes, pero que estén en línea de eso. ¿Te fijas? Si ese es el punto. Tú dices, ok, este es el camino que vamos a recorrer. Entonces, ¿cuáles son los 2 o 3 temas que hay que priorizar para enfrentar la situación actual, pero que luego conversen con esos cambios? Si el problema es que cuando tú enfrentas algunos de estos cambios, en parte creo que lo decían en la introducción, o no sé si alcancé a escuchar algo, ¿cierto? El tema, por ejemplo, de que se han cambiado protocolos, se han cambiado cuestiones. Bueno, pero si eso no conversa con un cambio más estructural, su impacto va a ser limitado a corto plazo. Si tenemos claro, por ejemplo, que hay algunos problemas formativos básicos, que hay que darle más herramientas a los funcionarios que salen a la calle, bueno, tenemos que pensar cómo cambiamos la formación, pero hoy día luego un plan más de prioridad de dónde están las brechas principales, ¿cierto? Ahora, para todo esto necesitamos mucha información que hoy día no tenemos, y esto es parte del problema, ¿cierto? Es parte del problema. Yo he trabajado en varias de estas comisiones, ¿cierto? Trabajé de hecho en el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, trabajé en esta otra comisión, y tenemos muchísimos puntos ciegos, porque la propia información que debería producir la policía no está disponible, ni la autoridad incluso a veces la entrega si es que estuviera disponible. Entonces, este camino no tiene cómo no ser de largo aliento, pero luego, cuando tú tienes el horizonte normativo, es posible empezar a fijar prioridades para enfrentar los problemas de corto plazo. Bien, algo que te ordene, po. Sí, sí. Y hay algunas ideas. En el mismo informe de la Comisión de Gobierno hay varias ideas de control de orden público, por ejemplo, que es un tema que obviamente debería ser una prioridad. ¿Crees tú? No, absolutamente, de acuerdo. Muchísimas gracias, Mauricio Duce, académico de Derecho de la Universidad Diego Portales, integrante de la Comisión de Reforma a Carabineros. Vamos a ver cuán rápido se puede avanzar, cuánta voluntad y cuánta también capacidad de diálogo y negociación en un contexto que es bien complejo. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias. Y gestión del cambio. También. Gracias, buenas tardes.